a las concejalas, a quienes les agradecemos además por poner este tema sobre la mesa, porque creo que esta conversación es importante y lo ha sido además para la administración distrital, al punto tal de que esta administración distrital arranca con un precepto muy importante y es: Bogotá necesita una revolución del orden y del respeto. Y esa es la base sobre la cual queremos construir lo que va a pasar en la ciudad en materia de ventas informales y organización de ventas informales. Y esto también es muy relevante decirlo, porque el otro principio sobre el cual actuamos, que lo decía la directora de Espacio Público, es la no violencia, es la construcción conjunta, pero es entender que la ciudad necesita organizarse y que el espacio público es para todos, para todas, y por lo tanto, entre todos y todas los distintos actores que hacen parte del espacio público, tenemos la responsabilidad de organizar lo que está sucediendo ahí. Y es que hemos tenido experiencias complejas. Por ejemplo, en San Victorino, cuando tuvimos uno de los incendios del año pasado en San Victorino, fue imposible la entrada de un camión de bomberos precisamente porque el espacio público no estaba organizado. Necesitamos organizarlo por el bien de todos y todas, por el bien de quienes ejercen venta informal, por el bien de las personas que compran en el espacio público, por el bien de los comerciantes formales, de la ciudadanía en general y de toda la ciudadanía. Tenemos que organizarnos en ese sentido. Lo primero que yo quiero decir es: el Estatuto Orgánico de Bogotá, en la modificación que se hizo en la Ley 2116 de 2021, en el artículo 11, establece que corresponde a los alcaldes locales dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las normas nacionales aplicables y a los acuerdos distritales locales. Eso es lo primero. Tenemos desde las alcaldías locales una competencia que es fundamental. Lo segundo, Código Nacional de Policía, que establece para la policía y los inspectores de policía como comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público el de ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, y eso también es una obligación que nos entrega la Ley 1801 de 2016. Creo que no funciona. Ah, ya. La jurisprudencia de las altas cortes, y acá queremos volver a ser muy enfáticos porque se ha dicho que no la estamos teniendo en cuenta, y todo lo contrario. Actuamos bajo lo establecido por las altas cortes, derechos fundamentales de los vendedores informales. El primero, y que nos importa mucho, y yo quiero aprovechar para saludar a todas las personas que se encuentran en el respaldo, muchas de las cuales se han sentado conmigo directamente a conversar sobre esta situación, y además lo hemos hecho en el marco del respeto, entendiendo además una cosa que es muy importante y que creo que tiene que ser una causa, concejala Donca, concejala Kena, una causa común, y es no estigmatizar a todos los vendedores por culpa de unos pocos que ya les vamos a contar qué prácticas están ejerciendo. Respeto por la dignidad humana, solidaridad hacia las personas en estado de vulnerabilidad, igualdad de trato a partir de acciones afirmativas, debido proceso administrativo, observancia del principio de buena fe, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas. A raíz de esto, de lo que establecen las altas cortes, la Dirección Policiva de la Secretaría de Gobierno en 2022 emitió una orientación técnica para la imposición de medidas correctivas. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se trata de no imponer medidas correctivas, se trata de imponerlas cuando hay lugar para hacerlo. Simplemente cuando hay lugar para hacerlo, y además hacerlo de la manera más respetuosa, teniendo en cuenta que no todos los actores y no todos los vendedores o vendedoras informales están ejerciendo actividades similares, y que hay un grupo, lamentablemente, que hace que la práctica sea rechazada sin que necesariamente eso tenga que ser así. La política pública de vendedores informales habla de inclusión social y productiva en condiciones dignas, y dice que las personas que ejercen la venta informal pueden transitar y acceder al mercado laboral
en condiciones dignas, así como a la dinámica productiva empresarial y del emprendimiento en la ciudad, mediante el apoyo y la sostenibilidad de sus iniciativas productivas. Acá nuevamente otro principio que rige nuestro accionar tiene que ver con la responsabilidad de ser parte de la administración pública y sobre todo con la gran responsabilidad de gerenciar una ciudad. Cuando uno gerencia una ciudad, y creo que ustedes que son concejales saben muy bien eso, no solamente debe pensar el presente, sino que también debe pensar el futuro. Y por eso la formalización se vuelve muy importante y la presentación de alternativas para la formalización, porque necesitamos no solamente combatir el presente y las situaciones complejas de vulnerabilidad, sino también el aseguramiento y la posibilidad para muchas de las personas que hoy están en el espacio público de tener una pensión. Y la formalidad establece eso y ayuda a construir no solamente un presente mejor, sino un futuro mejor. No se trata de menos ingresos hoy, sino se trata de poder envejecer también dignamente y con acceso a todos los servicios sociales que requieren las personas en una ciudad como Bogotá. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido en los acuerdos colectivos? Y se ha hablado acá de los acuerdos y qué vamos a hacer con los acuerdos. Queremos reconfigurar la relación. ¿Y por qué queremos reconfigurar la relación? No porque sea un capricho de la administración distrital, sino porque lamentablemente muchos de esos acuerdos han tenido dificultades. Han tenido dificultades en incumplimientos de todos los actores, no solo, evidentemente, incluso del distrito. Han sido difíciles de cumplir, no se les ha hecho el seguimiento adecuado a los compromisos, lo preguntaba la concejala Donca, no se le ha hecho el seguimiento adecuado a los compromisos y es necesario hacer seguimiento porque los acuerdos tienen que tener un objetivo. Por eso necesitamos reconfigurar la relación, encontrar la figura que nos sirva a todos y a todas para poder organizar el espacio público, que es el gran reto que tenemos. Ha habido una posible instrumentalización de la población vulnerable por distintas prácticas y eso también lo tenemos que evitar. Por eso los acuerdos colectivos necesitan repensarse. Y finalmente, a partir de figuras tan complejas, pero que existen y que todos conocemos como el subarriendo, necesitamos combatir ese tipo de prácticas porque ese tipo de prácticas van en contravía de los derechos y la dignidad de las personas que todos y todas en este recinto justamente estamos queriendo proteger. Por eso, en el marco de la construcción del nuevo protocolo del IPES, estamos evaluando justamente cuál es la figura más adecuada para tener una conversación. ¿Qué es lo que queremos? Tener una conversación con los vendedores informales, con los distintos consejos que nos permita construir un ejercicio de espacio público en donde haya más organización, en donde toda la ciudadanía pueda transitar por el espacio público, hacer uso del mismo y en donde todos tengamos garantía de derechos. Hablamos también de las dificultades de la carnetización y son varias. La primera, vacíos jurídicos. Hay muchos vacíos jurídicos acerca de la carnetización, pero además hay diferentes carnets y eso no nos va a ayudar nunca a organizarnos. Entonces necesitamos plantear una estrategia que nos permita organizarnos de verdad, ¿cierto? Porque los carnets además no son un permiso, son una identificación. Y eso también es importante resaltar. Hay un posible mal uso de la herramienta, pero no solo eso. Y es que acá es muy importante, por eso yo hablo de no estigmatizar a los vendedores informales. Porque es que hay personas malintencionadas que usan e incluso falsifican los carnets del distrito y uno se los encuentra en distintos lugares a donde vamos a hacer presencia. Necesitamos combatir también esas prácticas porque no van en detrimento de la administración distrital, van en detrimento de la población misma. Y finalmente el problema para asegurar el arraigo del carnet. Si usted, y concejala Quena, tenga la certeza de que desde la administración distrital, así como ustedes, porque no es exclusivo de la izquierda, no vamos a utilizar la violencia porque no es el mecanismo en el que creemos. No es el mecanismo en el que creemos. ¿En qué creemos? En el diálogo. ¿Pero qué tipo de diálogo? El diálogo que nos oriente a resultados y que nos permita solucionar un problema que tiene demasiados retos. El plan de desarrollo creó una figura que pusimos en práctica ya, que es el Comité Estratégico de Gobernanza y Gestión del Espacio Público. Está en el artículo 16.2 justamente del plan.
Ese comité que hoy en día tiene la Secretaría Técnica del IPES y que en 5 meses ya, ¿no? 4 meses va a tener la Secretaría Técnica de Espacio Público, dentro de los muchos temas que va a abordar justamente este. Necesitamos una gobernanza y lo que decía la concejal Donca, estamos completamente de acuerdo, la acción interinstitucional. Esto no es responsabilidad exclusiva del IPES, no es responsabilidad exclusiva de las alcaldías locales ni de espacio público. Acá necesitamos unir esfuerzos, por eso lo que presentaba la Secretaría de Desarrollo Económico es tan importante porque es entregar alternativas distintas a la población. ¿Para qué? Para gobernar en el presente sin dejar de pensar en el futuro y sin dejar de pensar en ellos, que es lo que más nos interesa a nosotros y seguramente a ustedes también, por supuesto, sin duda alguna. Debemos reestructurar algunas funciones de entidades, pero sobre todo debemos replantear la forma como las entidades construyen conjuntamente la operación en el espacio público. Entonces, el director del IPES presenta una estrategia que se llama Oasis, y ustedes se dan cuenta que es una estrategia básicamente de acción interinstitucional, en donde cada uno tiene los roles claros y en donde lo que vamos a hacer al final es darle importancia, significancia y espacio a los distintos actores que ocupan el espacio público para que entre todos, desde la discusión de derechos, podamos entender cómo nos vamos a relacionar. Tenemos muchos desafíos y yo creo que acá todas y todos somos conscientes de estos desafíos y son además tareas que como administración distrital tenemos que enfrentar, no nos podemos hacer, no podemos no hacerlo, no podemos evadir la responsabilidad y tenemos que encontrar soluciones. Lo primero, desafío gigantesco. Vamos a tener en 2025, 2026 y 2027 una ciudad en obra y con infraestructura crítica. Y eso va a tener afectaciones sobre espacio público y venta informal. Solo por decir algo, el cierre de la Caracas para la construcción del metro va a significar desvíos viales que van a entrar muchas veces, algunos de ellos por San Victorino seguramente, y ahí va a haber una afectación a venta informal. Eso se debe convertir en una oportunidad, eso no podemos dejar de hacerlo. ¿Qué estamos planteando? Hagámoslo, construyamos sobre lo que va a pasar ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, además porque son símbolos de la ciudad, necesitamos recuperar espacios icónicos. Necesitamos recuperar San Victorino. Miren, San Victorino tiene un potencial en materia económica gigantesca. Es lo que la Secretaría de Desarrollo Económico llama un corazón productivo de la ciudad. No solo eso, sino que también es un eje turístico. Mucha gente viene de otros países y de otras ciudades a San Victorino. Si nosotros organizamos mejor San Victorino, vamos a atraer muchos más compradores, porque hoy muchos no están yendo porque el espacio público no está siendo amable con los compradores. Entonces no significa, y esto es muy importante y lo vuelvo a resaltar, no significa que queramos sacar a la gente, queremos organizar el espacio. La carrera séptima, la Plaza de Bolívar, el Restrepo, el 20 de julio, el 7 de agosto, el 12 de octubre, la 53, Suba, por los lados de Suba Imperial. Hay muchos lugares donde nos tenemos que organizar para sacarle el máximo provecho al espacio, pero también, por ejemplo, para que una persona en condición de discapacidad que tiene que vivir la ciudad en una silla de ruedas pueda transitar por ahí. Entonces, el equilibrio de derechos se vuelve importante y la conversación frente al equilibrio de derechos, que es lo que le planteamos a la comunidad, se vuelve absolutamente necesaria. Hay unas sobrecargas del espacio y estamos, de la mano con las distintas entidades, hablando de eso, cuáles son las cargas del espacio público y qué soluciones podemos encontrar frente a esas cargas. Hay algo de lo que todas somos conscientes, los retos de seguridad. Señor secretario, perdón, tiene 2 minutos para concluir. Recuerden que después de que hablen los voceros y concejales no voceros, la administración también tiene 20 minutos para finalizar. Sí. Entonces, en este momento, 2 minutos para concluir y se alistan los voceros. Comenzamos con la concejal Sandra Forero y después el concejal M. Rojas. Gracias, presidente. 2 minutos. 2 minutos para hablar de los retos de seguridad que todos conocemos. Primer reto,
nos hemos encontrado en carrera séptima y en algunos otros lugares, venta de armas, por ejemplo, de arma blanca. Eso no puede estar en el espacio público. Y ese es un acuerdo que tenemos que hacer entre todos y todas, ¿cierto? Para rechazar la venta de arma blanca en el espacio público. Venta de licores, muchas veces además licores adulterados. Ese es un acuerdo, está en muchos de los acuerdos, además. Es un compromiso que tenemos que cumplir entre todos y todas. Y los protocolos de emergencia sobre la séptima, por ejemplo, acceder a un hidrante es difícil. Y nosotros también tenemos que pensar desde una perspectiva de riesgos en la ciudad y en la ciudadanía. Riesgos a la vida, al trabajo infantil. Esa tiene que ser una causa común de todos y todas. Tenemos que proteger a los menores de edad. Y necesitamos, y por eso también lo ponemos en el desafío, pero venimos trabajando en eso. Los nanocréditos, por ejemplo, son una gran oportunidad para que eso suceda. Alternativas económicas para que las personas, porque además siguen llegando. Bogotá ha experimentado unos fenómenos migratorios bastante complejos, históricamente, pero en los últimos años también. Entonces necesitamos generar alternativas económicas para quienes arrancan haciendo uso de la venta informal, pero quieren buscar una alternativa de formalidad. Entonces las alternativas económicas son muy importantes y tenemos que seguir trabajando en eso. Cierro recalcando que para nosotros la violencia no es el camino, que por eso vamos a ir a las mesas, por eso yo mismo me he sentado con varios y varias de ustedes y lo seguiremos haciendo, pero tenemos un reto común, organizar la ciudad para que todas las personas, vendedores, vendedoras, pero también los distintos actores del espacio público podamos hacer uso de ella y podamos gozar de una ciudad maravillosa que tiene unos espacios que de verdad son muy valiosos. Muchísimas gracias.